Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. También a mí me da gusto estar con ustedes hoy aquí. Eh, Está muy interesante esta palabra, me gustó mucho, es de mucha bendición. Y yo quiero que no hable yo, no quiero hablar yo, quiero que hable Dios. Entonces vamos a orar, ¿qué les parece? Padre bendito, hoy te pedimos por este día, por esta hora, Señor Jesús. Sé tú quien estás con nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Prepáranos para la bendición, para este tiempo donde vamos a aprender qué es lo que tú quieres, Señor, decirnos. Donde vamos hoy, Señor Jesucristo, a buscar tu rostro en medio de la palabra. Buscar esos secretos que solamente tú, Señor, puedes dar. Buscar, Señor Jesucristo, tu conocimiento y encontrarte a ti, Jesucristo, vivo en la palabra, Señor, fluyendo en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hoy vamos a ver un título para los que anotan que se llama sabiduría. Repite conmigo, sabiduría. Muchas veces pensamos que la sabiduría es un conocimiento intelectual, un conocimiento que podemos encontrar en los libros de historia, en los libros de ciencia, pero realmente eso es conocimiento. La verdadera sabiduría está en aplicar lo que nosotros aprendemos día a día. Puede ser por medio de ese conocimiento, pero la verdadera sabiduría o la sabiduría que edifica es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa sabiduría que edifica nuestros corazones, que construye lo que somos, que nos llevan a ser como Jesucristo lo fue cuando estuvo aquí en la tierra. Y esa es una sabiduría que podemos encontrar en su palabra, que es viva, porque es Jesucristo dándonos testimonio de qué es lo que Él hizo aquí. Y esa sabiduría es una sabiduría que nos da obviamente conocimiento, nos da la palabra, nos la muestra, pero ojo, no solamente queda en eso la sabiduría. La verdadera sabiduría es cuando nosotros entendemos la palabra, la meditamos y la hacemos. Eso es aplicar o ser realmente sabios, ¿no? Realmente ser personas prudentes de lo que hacemos. Aplicar la palabra a nuestras vidas. Aplicar lo que es Jesús a nuestras vidas. ¿De qué te sirve saber tanta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis si no la vives con tu propia vida? Si no la reflejas con lo que tú eres. Tenemos que ser personas como Jesucristo, que Él bajó a esta tierra, que Él era la misma palabra viviente y que cuando bajó cumplió todo lo que decía su palabra. Por eso le dicen la palabra viviente y Él es el único, el verdadero en el que podemos confiar. Y de nada sirve esto de conocimiento si realmente nosotros no lo aplicamos a nuestra vida. Tenemos mucho conocimiento, pero no un verdadero criterio en nuestras vidas. Yo puedo saber todos los versículos de la Biblia, pero no tener ese criterio real donde la aplicamos en nuestras vidas, donde somos sabios y lo que nos dice el Señor lo obedecemos. Él cuando te habla te dice obedece, no solamente para que tú lo honres, sino te lo dice para que tú puedas ser bendecido. ¿Cuántos pueden decir amén? Él te lo dice para que tú puedas ser bendecido. Y la sabiduría viene de la etimología en latín, sapientia, que esta viene de la palabra sapere, que en español significa tener sabor, discernir, saber o ser prudente. ¿Cómo saboreas el conocimiento? Cuando lo pones en la práctica. Tenemos que empezar a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Quieres realmente conocer a Dios? Pon en práctica. Busca a Dios en la palabra. Búscalo en la oración. No te des por vencido. Tenemos que empezar a ser intencionales. No solamente espectadores. Muchas veces nos quedamos en eso. Vemos que Cristo nos salva, pero la siguiente parte no muchas veces nos gusta. El seguirlo.
Cuando Él llegó con los discípulos, qué le dijo a los discípulos? Sígueme. Pero eso consta de un precio que pagar al seguirlo, de obedecerlo, de buscar su rostro, de que muchas veces va a haber cosas en tu contra en la vida, porque el diablo está enojado de que nosotros seamos hijos de Dios y el diablo quiere destruirnos. Pero si nosotros estamos cerca de la cobertura de Dios Padre, ningún ataque del enemigo va a poder ir en contra de nosotros. Ninguno. Porque cuando nosotros nos acercamos al Dios bendito, al Dios del universo, y aprendemos a ser como Jesucristo, a ser como su Hijo, Él nos va a bendecir. Él nos va a llevar a más y más, pero nosotros tenemos que ser prudentes con nuestras acciones. Tenemos que ser sabios con lo que hacemos. Y ahora sí vamos a Proverbios 1:7, por favor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Proverbios 1:7. Cuando habla la palabra del principio, habla sobre el fundamento de algo. Habla sobre el fundamento de alguien. En este caso, el principio está hablando de nuestro fundamento, de nuestra brújula moral. ¿Cuál es nuestro verdadero fundamento en el cual podemos nosotros guiarnos? En el temor a Jehová. Cuando habla la palabra del temor a Jehová, no es de tenerle miedo a Dios, no es de pensar que Él es peligroso, no. Al contrario, cuando habla de temor, Él habla de un respeto, de una reverencia a su nombre, de una reverencia hacia Él. Y esto lo dice así la palabra, no para tener temor de acercarse, sino para tener temor de no fallarle, tener temor de no obedecer. Y eso es lo que nos habla la palabra. ¿Quieres realmente tener como tu fundamento Jesucristo? Tienes que tener temor, tienes que tener respeto a lo que Él dice que hagamos. Los insensatos, aquí dice, los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. ¿Cuántos de aquí quieren ser sabios? ¿Cuántos de aquí quieren ser sensatos? Teme a Jehová y a su palabra. Aplica su palabra en tu vida, que realmente los frutos se puedan ver en tu vida. Y en Santiago, nos vamos a ir ahora sí a Santiago 3:13 a 18. Ahí está, sí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras sabia mansedumbre. Lo primero que nos hace aquí este versículo es: ¿quién es sabio? ¿Quién realmente puede llamarse sabio? El que muestra con sus acciones que es prudente. El que muestra con sus frutos que está atendiendo a la palabra del Señor. Ese es el verdadero sabio. De nada sirve solo ser palabras si no hay acciones. Solo decir pero no accionar. Eso no es tangible. Eso realmente no edifica el corazón. Es como atrapar el aire, no se puede. Es lo mismo cuando nosotros solo somos personas de palabras y no de acciones. Tenemos que ser personas que hacen la palabra de Dios, que la ejecutan en el momento debido. Hay que recordar que Dios es perfecto y que Él tiene sus tiempos perfectos, ¿sí o no? Dios te dice, haz esto en el momento correcto, ¿sí o no? Dios te da en la palabra momentos específicos donde tienes que hacer cosas específicas. Y es en ese momento, no 2 días después, no mañana, en ese momento. Esperar en Dios, obviamente también habla, pero va a haber veces que Dios te va a pedir cosas. Dios te va a pedir, de seguro, no sé, tu relación con alguien. Dios te va a pedir tu adicción. Dios te va a pedir cosas que muchas veces los hemos puesto como ídolos. Y Dios te los va a pedir para un bien tuyo. No para destruirte, no para hacerte molestar, sino para realmente seguir la vida de Dios y poder caminar como Jesús lo hizo en esta tierra. Y seguimos con el versículo. Pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que descendió de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo dice aquí? Repitan conmigo: terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tenemos que ser personas que no seamos envidiosos de que a los demás les vaya bien. Muchas veces somos personas hipócritas. Decimos: ay, muy bien, qué bueno que te fue muy bien. Pero en nuestro corazón nos pasa que nos ponemos celosos de que le vaya bien al otro. Tenemos que ser personas donde agarramos de la palabra sabiduría, donde agarramos de la palabra conocimiento, y que esa sabiduría nos transforme nuestro corazón. Porque cuando nosotros tenemos envidia, nosotros somos agentes de la división. ¿Y quién es el padre de la división? El diablo. Estamos haciendo que haya contienda en esta iglesia, con tu familia, en tu trabajo. Tenemos que ser personas de Dios, que somos embajadores de paz, embajadores del reino. Porque muchas veces tenemos temor, porque muchas veces tenemos ansiedad, porque no somos embajadores de paz, aún así en nuestras propias vidas. ¿Queremos realmente tener paz? Tienes que tú también ser un hacedor de paz donde no lo hay. En la contienda, donde veas que haya contienda, tienes que ser ese agente de paz. Tienes que ser ese agente de amor, ese agente de misericordia. Jesucristo vino a este mundo para traer amor, para traer misericordia. Y Dios nos está llamando hoy, por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, a ser esos agentes de paz, esos agentes de amor. Luego dice aquí, vamos a seguir. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes hay paz? Para los que hacen paz, para los que son esos agentes que traen conciliación donde no lo hay. Jesucristo vino a hacer eso, ¿no? ¿Con quién nos vino a conciliar? Con el Padre. Nosotros también tenemos que hacer como Jesús. Personas que cuando llegan a un lugar, ese ambiente de Jesús, ese ambiente de amor pueda inundar ese lugar. Pero ¿cómo quieres ser como Jesús si no lo buscas en la palabra? Si no haces lo que Jesús hizo. Recuerda que tú puedes ver a los discípulos. Estaba el día que atraparon a Jesús y le dijeron a Pedro: Pedro, tú eres seguidor de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? No, yo no soy seguidor de Jesús, no sé quién sea ese. ¿Y qué le dijeron? Es que hablas como Jesús, es que caminas como Jesús, es que te pareces a Jesús. Cuando nosotros buscamos de Jesús en la palabra, nos empezamos a hacer como Él. Su propia naturaleza santa ahora está en nosotros. ¿Realmente quieres ser un cristiano que es un Cristo chiquito? Sí, o sea, cuando habla la palabra cristiano, habla de seguidores de Cristo, ¿no? O Cristo chiquito, porque nunca vamos a poder igualarnos a Él, ¿no? A Jesucristo. ¿Quieres realmente ser un seguidor de Cristo? Haz lo que Él hizo. Ama a la gente. Dice, ama a tus enemigos, porque es fácil amar a tus amigos. Ama a tus enemigos. Dale de beber al que tiene sed. Tenemos que ser personas que nos arraigamos a lo que Jesús hizo en la tierra, a lo que Jesús representa en la Biblia. Y nos vamos a ir así, a analizar los 4 puntos que vimos de la sabiduría, de estas sabidurías que son 4. La primera sabiduría que vamos a ver es la sabiduría terrenal. Repite conmigo: sabiduría terrenal.
Esta está enfocada en tu ego, en tu persona, en tu conocimiento banal. Es un conocimiento que no edifica tu vida, donde solo busca el éxito personal para hacerte más poderoso. ¿Por qué digo esto de hacerte más poderoso? Porque obviamente se dice que el conocimiento tiene poder, ¿no? Pero este poder es un conocimiento banal, donde se busca controlar a las demás personas. Un conocimiento que te agranda el ego, ¿no? Cuando ya sabes algo, hasta lo presumes, ¿no? ¿Sabías esto? ¿Sabías aquello? Yo soy de esos que luego cuando ya sé algo me encanta presumir lo que lo sé. Y allá saben, allá los que se rieron saben. Pero sabes, esa sabiduría es banal, es una sabiduría terrenal, que obviamente es bueno llenarse de información, es bueno estudiar, pero es una sabiduría que no edifica tu corazón, que no edifica tu vida, que realmente, si nos ponemos a pensar, es una sabiduría que se va a quedar en este mundo. Una sabiduría que no va a trascender a lo eterno. Que dice la palabra que todo lo que está aquí algún día se va a acabar, ¿sí o no? Sí, la polilla se lo va a comer. Pero lo que es eterno es para siempre, lo que es celestial es para siempre, perdón. Lo que es celestial es para siempre. Tenemos que enfocarnos en esa verdadera sabiduría. Obviamente no está mal ir a la escuela, obviamente no está mal ir a la escuela, ¿no? Pero es muy importante que si tienes también esta sabiduría, también obtengas la sabiduría que sana tu corazón, que edifica tu vida. Nos vamos a la siguiente sabiduría, que es la evolución de esta. Sabiduría animal. Esta es guiada por tus instintos naturales, por un instinto animal que corrompe tu criterio, que corrompe tu persona como tal, que corrompe tu brújula moral. Muchas veces nosotros nos hemos guiado por nuestros sentimientos, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Cuando habla esto, ¿de qué habla? Habla de los sentimientos, de cómo muchas veces nosotros nos movemos por solo sentir y no somos personas sabias. Nos guiamos por nuestro instinto animal y corrompemos todo criterio que hay en nuestras vidas. Esto pasa cuando no pones en primer lugar a Cristo. Cuando pones en primer lugar tú antes que lo que Cristo dice en su palabra. Donde pones en primer lugar tu opinión antes que lo que Dios quiere hablarte. Es cuando nosotros empezamos a ser personas o animales, ¿no? Muchas veces dicen no seas animal, ¿no? Entonces no seamos animales. No nos comportemos y nos guiemos en nuestros instintos básicos. Tenemos que ser personas resilientes, que a pesar de que venga esa angustia, que a pesar de que venga ese ataque, nosotros no reaccionamos como las personas suelen reaccionar, sino reaccionamos con amor, como Jesucristo reaccionó cuando lo crucificaron. ¿Qué les dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Porque están en una sabiduría terrenal. Porque están en una sabiduría de destrucción. Y esto todavía evoluciona más. Vamos a la siguiente sabiduría y vamos a entender lo siguiente. Cuando nosotros no ponemos a Cristo en primer lugar, la sabiduría animal ya no solamente se vuelve animal, sino se vuelve esa sabiduría de destrucción. La sabiduría diabólica. Esta sabiduría es una sabiduría para controlar a las masas, para destruir, donde se busca manipular y controlar a las demás personas, donde se busca el yo soy primero y nada más que yo, donde no ponemos en primer lugar a Cristo y a las personas. El mundo muchas veces nos ha dicho
Es tu vida, haz lo que tú quieras con ella. Es tu cuerpo. El mundo hoy en día nos está llevando al individualismo. Nos está llevando a dejar la comunión como hermanos y con Cristo. Nos está llevando a ser, en vez de agentes de paz, agentes de contienda, agentes de destrucción. La frase favorita del diablo es: divide y vencerás. El diablo nos quiere dividir. El diablo quiere ver familias disfuncionales. El diablo quiere ver guerras. El diablo quiere ver contiendas. El diablo quiere ver enojo en nuestras vidas. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tú, en vez de poner en primer lugar a Dios, te pones a ti mismo. ¿Sabes? Los satánicos, su filosofía no cae en adorar a Satanás. ¿Sabes cuál es su filosofía? Haz lo que tú quieras. Tú eres tu propio Dios. Porque eso es lo que hizo el diablo. Él se creyó Dios. Él dijo: ahora se van a hacer las cosas como yo quiero que se hagan, no como Dios quiere que se hagan. Y no tenemos que caer en esto porque es peligroso. Cuando nosotros actuamos en esta sabiduría, por eso pasan las contiendas, por eso pasan las destrucciones de familias. Porque ponemos en primer lugar nuestros instintos, ponemos en primer lugar nuestros deseos antes que lo que Dios dice que hagamos. Y es cuando todo cae. Esta sabiduría es la antítesis de lo que Cristo dice. ¿Cuál es la antítesis o la tesis de Cristo? ¿Cuál es la filosofía de Cristo? Y es esta, la sabiduría de lo alto, que lo vamos a ver ahora siguiente. Esta sabiduría ya no tiene que ver con las demás sabidurías. Las otras sabidurías son tres que se complementan, que una va evolucionando cada vez que nosotros ponemos en primer lugar nuestro yo antes que a Cristo. En la palabra habla sobre que nosotros morimos al viejo hombre, ¿sí o no? Y ahora somos nueva criatura, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí son nueva criatura? Amén. Y cuando dice que somos nueva criatura y morimos a nuestro viejo hombre, habla sobre que morimos a nuestro yo, a nuestro ego, a lo que realmente muchas veces nos ha manejado antes de conocer a Cristo. Pero hoy Dios quiere que entendamos que la sabiduría verdadera es la que viene de lo alto. Esta sabiduría proviene de Dios y tiene como filosofía el amor verdadero que está en Él, que está por medio de lo que Él hizo en la cruz, Jesucristo, ¿sí o no? Por medio de Jesucristo está esta sabiduría, donde su principal objetivo es que haya comunión entre el hombre y Dios. Porque antes el pecado nos dividía de Dios, nos separaba de Dios, pero por medio de Cristo ahora nosotros tenemos comunión en Dios. Pero el diablo va a seguir atacando y el diablo va a querer todavía que nos separemos de Él. Pero cuando nosotros empezamos a leer su palabra, empezamos a comer de esta sabiduría de lo alto, nuestra comunión con Dios y con las personas va a ser más fuerte, porque eso es lo que realmente busca Dios. Personas que podamos amar a nuestro enemigo, que podamos ayudar al que tiene hambre y sed, que podamos orar por el que está enfermo, que podamos orar por las necesidades de las personas. Cuando nosotros venimos a la iglesia, sí lo hacemos por Dios, pero también lo hacemos por amor a las personas. Lo hacemos por tener esta comunión con Dios todos nosotros. Nuestra naturaleza es esa, la verdadera naturaleza del hombre, o la verdadera naturaleza que Dios quiere que tengamos, porque lo vimos en el principio con Adán y Eva. Es esa naturaleza de Dios, esa naturaleza santa, donde, si se acuerdan, en el Edén no había ninguna muerte. ¿Cuándo fue que hubo la primera muerte? ¿Alguien se acuerda cuándo? Cuando ellos pecaron. Si uno se mató un animalito para que ellos fueran, para tener vestiduras, ¿sí o no? Cuando ellos pecaron es cuando hubo esa contienda. ¿Y quién fue el que planeó todo esto? El diablo. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos no hicieron caso a la voluntad de Dios. Porque se enfocaron ¿en qué? En su yo. Porque se enfocaron en su ego.
¿Qué les dijo el diablo? Ay, qué mala onda es Dios, que no quieres que seas, y que no quiere que seas igual a Él. Y ahí fue cuando llegó el ego. ¿Cómo que no voy a ser igual a Él? ¿Cómo que no puedo controlar mi propia vida? Claro, hoy tienes la libertad, pero realmente plantéate esto en la cabeza. ¿Conviene que pongamos en el trono de nuestra vida a nosotros mismos? Plantéatelo. Ten ese criterio para decir y ver si estás haciendo hoy mal. La palabra es como un espejo que nos muestra en lo que estamos bien y en lo que estamos mal. ¿Qué hacemos cuando nos vemos al espejo? Ay, tengo un barrito, o ¿sabes qué? Tengo aquí, no me rasuré bien. Vemos nuestras imperfecciones, pero cambiamos esas imperfecciones. Porque muchas veces la gente no se quiere acercar a Dios, porque sus pecados son expuestos por medio de esa luz. Pero ahí no queda. 10, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pero no solamente queda, Dios no solamente muestra su luz para que nuestros pecados queden expuestos. Dios muestra esa luz para que obviamente conozcamos nuestros errores, pero también cambiemos lo que hemos hecho mal. Dios hoy quiere que seamos personas que cambiemos el rumbo de nuestra vida si hemos estado haciendo mal. Tenemos que empezar a seguir a Cristo y hacer lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y por último, ¿cómo puedo tener sabiduría de lo alto? Son 3 puntos para tener sabiduría. Punto A o punto 1, para los que anotan, la más importante. Busca sabiduría en la palabra. Jesús es esa palabra viviente que podemos conocer leyendo las Escrituras. Es el mayor ejemplo de amor que podemos tener. La palabra da vida a tu espíritu. Da ¿cómo se podría decir? Espérenme, es que se me fue. Da da fertilidad a nuestra vida. Sí, la palabra de Dios. Da fertilidad a nuestra vida. Cuando nosotros leemos la palabra, empieza a salir esos frutos del Espíritu Santo. ¿Sí saben cuáles son esos frutos del Espíritu Santo, no? Paz, mansedumbre, ¿sí? Todos esos frutos empiezan a mostrarse en nuestra vida cuando nosotros leemos la palabra y la hacemos. Nuestra vida ya no es una vida de esterilidad, es una vida donde hay fructividad, ¿sería? Sí. Bueno, hay frutos. Y es muy importante para nosotros tener esta vida por medio de la búsqueda de Dios, por medio de su palabra. Lo que leemos nosotros da vida a nosotros, da entendimiento, y cuando la ejecutamos, esa vida que muchas veces estábamos haciendo mal, ahora se convierte en una vida de bendición, no solo para nosotros, sino para las demás personas. Porque no solamente vas a ser bendito tú, cuando tú empieces a seguir su palabra, cuando tú empieces a obedecerlo a Él, sino que también los que están a tu alrededor van a ser benditos por medio de esa palabra. ¿Quieres que tus amigos, quieres que tu familia realmente sea bendita? Busca a Dios por medio de la palabra y obedécelo. Segundo ejemplo, para conseguir sabiduría, busca a personas que amen a Dios. Busca personas que cuando tú la veas, tú puedas ver sus frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no? Bueno, lo conoceréis. Entonces, es muy importante. Busca personas que realmente te sumen, no te resten, que te puedan llevar de la mano a esa vida de éxito. ¿Cuál puede ser una de esas personas? Un pastor en tu vida,
una figura espiritual en tu vida, alguien que realmente veas que su vida está teniendo éxito. ¿Quieres ser exitoso? Júntate con los exitosos, con los que saben. ¿Quieres saber de negocios? Júntate con alguien que es exitoso en los negocios. ¿Quieres saber más de la palabra? Júntate con alguien que aplica, que no solamente sabe, sino aplica la palabra en su vida. Tenemos que empezar a juntarnos con esas personas. Y tercera forma para recibir conocimiento es esta: pídele a Dios sabiduría. Pedid y se os dará. Salomón pidió y se le dio la sabiduría. Pero ¿cuál fue su error? Que no la puso en práctica, que no hizo lo que Dios le dijo que hiciera, ¿sí o no? Y fue destruido. Porque aunque tenía mucha sabiduría, de nada sirve que tengas mucho conocimiento si no la aplicas en tu vida. Tenemos que empezar a ser personas que obedecemos a Dios. Y por último, Isaías 54, por favor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Dios, cuando nosotros nos metemos en su palabra, nos va a llevar a ser personas sabias que reflejan su fruto. Y nuestra misma vida va a dar testimonio de que Dios nos está bendiciendo, de que la naturaleza de Dios está en nosotros. Mucha gente necesitada se va a acercar a nosotros. ¿Cuántos quieren ser sabios? Prepárate para eso si es que tú buscas la sabiduría en Dios. Va a haber personas que te van a pedir consejo. La palabra, Dios siempre da, no solamente para que tú te lo quedes. Dios da para que tú también compartas a los demás. Dios nos muestra en el Evangelio que éramos pecadores, ¿sí o no? Dios nos muestra en el Evangelio que viene una persona a morir por nosotros. Dios nos muestra que esa persona hizo todo esto para que Dios perdonara nuestros pecados. Y ese es el conocimiento más grande que podemos tener. Hay muchas personas en el mundo que no conocen de Dios, que no conocen quién es realmente Él. Y nosotros tenemos ese conocimiento. Tenemos que ser personas que empezamos a compartir esa verdad absoluta. Que Dios vino por medio de su Hijo a salvarnos. Que Dios vino por medio de su Hijo a perdonarnos. Y ese es el mayor conocimiento que podemos compartir a la gente. Sí podemos compartir de la sabiduría que encontramos, no solamente en la palabra, sino en el conocimiento pues de la ciencia, sino realmente compartir la verdad absoluta, que es que Dios trajo a su Hijo para salvarnos a todos. Dios nos está llamando a eso, a ser personas que obviamente practicamos lo que dice su palabra, obedecemos y el fruto se va a mostrar. Pero lo que Dios realmente quiere es que seamos de bendición para las demás personas. Su verdadera sabiduría está en el amor. Dios nos da amor para que también demos amor. Y eso es lo que Dios quiere en esta tarde. Si tú realmente quieres sabiduría, tienes que ser una persona de amor. En pocas palabras, una persona que busca a Dios antes que a sí mismo. Yo estoy teniendo una materia de religión y diversidad cultural, y estaba estudiando algunas religiones. Y en muchas religiones pasa algo que es muy evidente. Hablan sobre el autodescubrimiento, hablan sobre el yo, hablan sobre, obviamente, buscar la salvación, pero por medio de las obras. Pero me di cuenta de algo, que la única, bueno, ellos le llaman religión, ¿no? Pero nosotros les llamamos estilo de vida, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén?
la única religión o el único lugar donde realmente encontramos a Dios es al ser cristianos, es al ser hijos de Dios. Porque no nos basamos en ese autodescubrimiento de nosotros mismos. Porque no nos basamos en obedecer todas las reglas para poder salvos. ¿En qué nos basamos? En el amor. Porque podrás tener don de lengua, si no dice la palabra. Podrás sanar a miles de personas, pero si no tienes amor, no eres nada. Permíteme decirte y decirme a mí mismo: no eres nada si no tienes amor. Tenemos que ser personas que somos embajadores del reino, que somos embajadores de su paz, que aplicamos lo que dice la palabra a nuestras vidas. No solamente leer, porque los fariseos sabían mucha palabra pero no la aplicaban a sus vidas. Jesús siempre se las mataba, porque Él siempre aplicaba lo que decía, lo que predicaba lo hacía. Si realmente nos llamamos hijos de Dios, tenemos que empezar a obedecerlo. Tenemos que empezar a comportarnos como hijos de Dios, tomar ese conocimiento y aplicarlo en nuestras vidas. Y después habla aquí la palabra, porque todavía me quedé en la mitad de este versículo. Nos quedamos en hablar palabras alcanzado. Y después dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando habla aquí esto, habla sobre que si nosotros ponemos nuestra confianza, si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, siempre va a haber más bendiciones, siempre va a haber más sabiduría, siempre va a haber más conocimiento de lo alto. Pero para eso tenemos que seguirlo, para eso tenemos que buscarlo. ¿Cuántos de aquí quieren ser benditos en sus finanzas? ¿Cuántos de aquí quieren ser benditos en su salud? Tenemos que empezar a buscarlo y Él nos va a ir bendiciendo. Él nos va a ir llevando a más y a más victorias. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice la palabra que la gloria postrera, ¿qué dice? Será mayor que la primera. Dios nos va a ir llevando de victoria en victoria. Él nos hace más que vencedores, pero tenemos que seguirlo. Tenemos que buscarlo, tenemos que depender de Él, tenemos que depender de su palabra. En el desierto Jesucristo estaba. ¿Qué le dijo al diablo? No solamente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mejor alimento que podemos tener, ¿sí o no? Es donde realmente nuestra alma puede ser reconfortada si estamos tristes, donde toda ansiedad se va si nosotros realmente lo buscamos. Él nos da literalmente conocimiento para vivir esta vida plena. Es el manual para vivir esta vida, en pocas palabras, en una plenitud hermosa. Y hoy pónganse todos de pie, vamos a ponernos todos de pie. Hoy quiero hacer una oración con ustedes. Una oración donde le pedimos al Señor que Él nos bendiga con sabiduría, con entendimiento, pero sobre todo eso, que nos bendiga con su amor, que nos contagie y nos dé ese corazón de amor como Él lo tenía cuando estaba aquí en la tierra, como Él lo tiene allá en el cielo, intercediendo por nosotros. Dios nos ha llamado a ser personas que predican de la palabra, personas que como Jesús está en la diestra del Padre, también nosotros intercedemos por los que están aquí en la tierra, por nuestros amigos, por nuestra familia, por los que no conocen de la salvación. Es tiempo de ser personas que accionamos en realmente apasionarnos por predicar de la palabra, porque eso nos ha llamado Jesucristo, y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo podemos dar conocimiento? Cuando nosotros recibimos conocimiento. Entonces, en tu lugar, y cierra tus ojos y pídele al Señor conocimiento. Pídele al Señor que te llene con su Espíritu Santo. Pídele al Señor entendimiento para hacer las cosas, sabiduría. Vamos, porque aquí lo vimos, que el que pide se le dará, que el que busca Él hallará. Entonces es tiempo de pedir. Padre bendito, Señor, hoy danos sabiduría, Señor. Hoy llénanos con esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, Señor Jesucristo. Que tu presencia pueda fluir, Señor.
Que la lluvia de bendición hoy esté aquí en este momento, en este lugar, Señor Jesucristo, Señor. Hoy quitamos, Señor, a nuestro ego, Señor, y ponemos en primer lugar a ti, Señor Jesucristo. Fijamos, Señor, nuestra mirada a la cruz, Señor. Fijamos nuestra mirada a la misericordia, Señor. Fijamos la mirada a tu corazón, Señor, donde hay amor, Padre bendito, Señor. Es tiempo de cambiar, Señor. Es tiempo de, Señor, adentrarse en tu presencia, Señor. Buscar en intimidad, Señor. Buscar en la palabra, Padre bendito, Señor. Hoy renueva nuestro entendimiento, Señor. Que tu fuego pueda, Señor, arder en nuestros corazones, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia, Señor. Queremos más de tu persona, Padre bendito. Que tu naturaleza pueda vivir en nuestros corazones, Señor. Que tu naturaleza santa pueda estar en nuestra vida reflejando que tú eres digno, que tú eres Rey, que tú eres el único. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Queremos más de ti, Jesús. Más de tu presencia, Padre bendito. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, abre las fuentes. Te pedimos, Señor Jesús, que tú, Señor, traigas esa lluvia de conocimiento, Señor. Que rompas todo yugo, Señor Jesucristo. Hoy nos das esa mente, Señor, conforme a tu sabiduría, Padre bendito, Señor Jesús. Conforme a tu amor, Señor Jesucristo. Abre las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, abre las fuentes del cielo, haz llover. Y decimos todo esto, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Hola Iglesia, hoy queremos hacer el llamado a todos los que quieran formar parte del equipo de alabanza y de producción a que se acerquen a uno de los encargados que está en este servicio, que va a estar levantando su mano en este momento. Si tienes de entre 13 y 45 años, acércate con nosotros para que te demos toda la información que necesitas saber. Vamos a estar abriendo cursos de fotografía y música para que todos estemos preparados para servir en la casa. Hola amiga, ¿cómo estás? Buen día. Te invitamos aquí a Comunidad Cristiana de Acapulco para los días martes a las 6 de la tarde. Te invitamos a que traigas a una amiga con nosotros. Hay una palabra para ti, hay muchas bendiciones también y gran aprendizaje. Cristo es el Señor.
Hola papitos, esta es una invitación para que el próximo sábado traigas a tus niños a Comunidad Costera, Espacio Kids. Recuerda que estamos de 10 de la mañana a 12 del día. Pueden traer un invitado a tus niños. Los esperamos. Dios te bendiga. Y también queremos que sepas que tenemos diferentes grupos, tanto de mujeres como mixtos. Y si tú gustas pertenecer a alguno de estos grupos, por favor acércate a cualquiera de los pastores y pastoras de aquí de comunidad. Y sé bienvenido. Hola iglesia, ¿cómo están? Para recordarles que tenemos oración de lunes a viernes de manera presencial, esto en Comunidad Costera a partir de las 7 de la mañana, y también contamos con oración por vía Zoom de 9 a 10 de la noche. El link lo puedes pedir con tu pastor o líder de confianza, como dice la palabra, que está orando sin cesar, en un mismo sentir, en un mismo mover. Así que iglesia, es importante que nos conectemos a orar los unos por los otros y que Dios te bendiga. Querida mujer, ¿quieres tener mayor comprensión de la palabra de Dios? Te esperamos todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Comunidad Costera. No faltes. Hey joven, Dios te bendiga. Para mí es un gusto anunciarte y decirte que todos los sábados por diversas partes de la ciudad tenemos nuestros grupos de jóvenes. También te comunico que aquí mismo a las 5:30 el día sábado tenemos un grupo de jóvenes también. También puedes conseguir mayor información en nuestras redes sociales o puedes acercarte con algún líder de jóvenes. Si tú no te acercas y no has estado en un grupo de jóvenes, te queremos ayudar, queremos que te integres con nosotros. Dios te bendiga.